Hola gente de YouTube, aquí está su chapita dorada con otro vídeo de mi fanfic de las chicas superpoderosas. Perdonen mucho la tardanza y por no publicar más actualizaciones del canal, estuve algo ocupado con los temas de la universidad y otras vainas que la verdad me tenían algo atareado. Pero creo que ahora estoy un poco más tranquilo y sin mucho trabajo, por lo que trataré de actualizar más el canal. Esperen otros vídeos de otro tipo como críticas y demás cosas que tenía planeado hacer. Sin nada más, espero que disfruten del capítulo. Las sirenas resonaron por la calle. Los ciudadanos estaban detrás del perímetro policíaco para ver qué pasaba. Yo estaba afuera de la tienda mientras los policías estaban llevándose a Peludito en una bolsa para la morgue bastante grande. Ellos habían llegado en menos de 20 minutos, el policía que me hablaba solo pedía el permiso de mi arma de fuego, cosa que yo le mostré, y de paso mi declaración y información sobre lo que hice. Mientras lo hacía, notaba algo bastante notorio entre la multitud de policías. Los policías parecían novatos. E igual de tontos que los ciudadanos. Además de eso, eran también la mayoría mucho más bajos que yo y menos fuertes, e incluso parecían algo conflictados con qué hacer más que solo cubrir el área con cinta policial para alejar a los civiles. Eso fue bastante raro. Y la forma en la que me interrogaron fue rara, tenía discrepancias extrañas, y había cosas que no entendía por qué preguntaban. Dígame, ¿conoce a las chicas superpoderosas? Preguntó el policía que me hablaba mientras yo estaba sentado en el capó de mi auto comiéndome chocolate. Yo solo suspiré por la pregunta de nuevo, pensando que era una broma o solo él estaba siendo estúpido. Por favor, no me digas que no es una broma, y yo qué sé. No las conozco. ¿Por qué debería? Pregunto yo, a lo que el policía solo se rascó la nuca. Bueno, verás. Ellas son un grupo de 3 super niñas que pueden volar, pueden ir a super velocidad y además pueden lanzar láseres por los ojos y además... Entonces me empecé a reír por lo absurdo de la situación, y lo empecé a malinterpretar porque pensaba que estaba hablando de algún cómico o algo así. Jajaja. Está bien amigo, creo que esto de lo que me preguntas es por una especie de cómic, ¿verdad? Pues no soy muy fanático de DC o Marvel o algo así, aunque sus películas y series sean interesantes son poco realistas y además. Entonces interrumpo mis palabras cuando lo vi de nuevo más detenidamente. No parecía estar bromeando, es más, parecía estar muy apegado a su creencia. Cosa que me dejaba incrédulo porque en ese momento pensaba que estaba loco. Me debes de estar jodiendo. Pues... ellas son reales. Sí, posiblemente ya estén de camino si aquí sí no es que tienen muchas tareas pendientes y también. Entonces yo después de comer, tiré la envoltura en un cesto de basura cercano y entré a mi auto bastante irritado por esta charla que no tenía nada de sentido para mí. Mira, esto es ridículo, iré a hacer otra cosa más importante y no perder mi tiempo en esta charla idiota si ya terminamos con la conversación. Adiós. En eso, sin ganas de seguirle la tontería, solo decidí apretar el acelerador y largarme del lugar finalmente. Tal vez debía pensar mejor lo de ser policía. Si mis colegas iban a ser unos lerdos como ellos, no me iba a dejar poner una placa en mi pecho en ningún momento. Sería una vergüenza trabajar con personas así. Pero si trabajaba solo en mis turnos oficiales, tal vez al menos así podría relajarme más sin tener que interactuar con nadie, salvo yo y tal vez la estación algunas veces. Entonces mientras conducía hacia la estación de policía, escuché la radio la cual estaba sintonizada en las noticias de hoy. No pasaba nada interesante y las noticias eran aburridas. Yo puse mi mano en la radio y empecé a girar las frecuencias. Cambiaba de canal a documentales de animales, música, comerciales, pero nada me llamaba la atención. Demonios, no hay nada interesante. Dije yo algo decepcionado mientras iba a apagar la radio. En eso, la frecuencia de la radio es interrumpida y eso detiene mi dedo del botón de apagado. Noticias de Saltadilla. Gritó la radio bastante fuerte, cosa que no me espantó pero sí me jodió algo los oídos. Qué raro. No recuerdo que aquí hubiera transmisión de noticias. Comenté yo mientras me propuse a escuchar lo que tenía que decir el presentador.
Hoy uno de los criminales muy temidos por Saltadilla y que también fue responsable de hacerse alcalde murió a base de balas en una tienda 24 horas por un hombre misterioso, peludito, y ahora fue trasladado a la morgue. Ahora se duda más de la destreza de la policía de Saltadilla. Las chicas superpoderosas, por cierto, no han dado nada que comentar puesto que ellas aún no se muestran en la ciudad. Cuando escuché eso, me di cuenta que el asaltante que maté era más importante de lo que pretendía. ¿Cómo alguien como él se pudo hacer alcalde? Digo, esa cosa ni siquiera era humana, era un jodido fenómeno. ¿Pero qué mierda? Dije yo bastante confundido por lo que dijo la radio. Entonces pensé otra vez en ese logo. Ya fueron más de 3 veces que lo mencionan, primero los policías, y ahora las noticias. Era claro que no era coincidencia. Entonces empecé a hablar solo. Las chicas superpoderosas. Ya la han mencionado en más de una ocasión ya. Y estas noticias también. Creo que son mujeres de las que debo preocuparme más adelante. ¿Acaso son una especie de grupo que trabaja fuera de ley o algo así? Pregunto yo a nadie salvo la soledad de mi auto, mientras me ponía a pensar en ellas como si fueran un grupo clandestino que toma la justicia por mano propia. Me empecé a formular teorías sobre estas chicas superpoderosas. Lo más lógico que se me vino a la mente, fue que pensé que era un grupo extremista bien organizado que actuaba fuera de la ley y que parecía tener más control sobre la policía. Lo cual, ese pensamiento me preocupó, ya que si Saltadilla era también intimidada por un grupo así de peligroso, no lo iba a dejar de lado así como así. Esta era mi ciudad. Donde yo nací y donde aún vivía mi madre. No iba a dejar que ningún grupo llenos de locos de mierda que se creen héroes intimiden así a mi ciudad. Es más, tal vez cuando logre hacerme policía deba hablar con el alcalde del lugar y preguntarle por qué no informo de este problema a más ramas policiales o incluso al gobierno, ya que literalmente esto no tiene puto sentido. En fin. Nada más que decir salvo yo y mi enojo, logré conducir hasta donde estaba destinado a ir por fin. Logré llegar a la estación de policía de Saltadilla. La estación era grande, llevaba unos 4 pisos de alto y de paso un nivel subterráneo que servía de estacionamiento, y el edificio era bastante grueso, casi más grueso que otros edificios de oficinas de la zona. Yo estacioné mi auto en un espacio libre, dejé mi arma ahora en la guantera ya que no la necesitaría y me bajé de mi auto y miré al departamento. Bueno. A trabajar. Dije yo listo para entrar a la estación. Caminé hacia la estación, entré adentro del departamento de policía y miré alrededor del ambiente laboral. Lógicamente, habían muchos policías en la zona como podía imaginar. Aunque, ahora hubo otra cosa que me extrañó. Todos ellos parecían no hacer nada. O sea, los veía comiendo donas, charlando, riendo, e incluso vagando por ahí sin hacer nada. No digo que no deberían, cualquier humano está en todo su derecho de relajarse y hacer lo que quiera, pero esto no era normal. ¿No tienen algo más importante que hacer? Literalmente, parecía que no trabajaban. Decidí ignorar eso, ya que seguramente me iban a llegar más preguntas que respuestas y decidí centrar mi mirada a la estructura y ambiente del lugar. Vi que la estación era bastante moderna y limpia, habían cámaras por todos lados y la verdad, el departamento era bastante profesional, parecía una central de la FBI. Esta vez me fui a la recepción y llamé la atención del recepcionista, la cual parecía una recepcionista bastante cansada y desinteresada, se notaba en su cara que odiaba su trabajo. Disculpe, ¿puedo preguntar algo? Pregunto yo al recepcionista que parecía estar más interesado en su computadora. Si quieres reportar un robo solo llena ese documento de allí y entonces. Yo lo interrumpí. No. Solo vengo a pedir un ingreso, quiero ser policía. Digo yo, él me mira con incredulidad. Jeje, ¿en serio? Pues mira tú, ¿quién diría que alguien tan tonto pensaría en ser policía de Saltadilla? En fin, solo toma este documento y fírmalo donde te diga. También necesito tu documentación, historial criminal y luego. Ok, tal vez debería saltarme la burocracia, el punto es que luego de firmas muchos papeles y que el recepcionista viera mis datos, él me vino con lo siguiente. Mira pues, veo que tú ya tienes experiencia, así que creo que puedo hacer oídos sobre tu ingreso a los jefes de aquí y posiblemente te consiga un puesto aquí en la estación. Dame unos 3 días y nosotros te llamamos. No con lo siguiente. Dijo él, a lo que yo asentí feliz. Bueno. Hasta luego entonces. Entonces yo me fui de allí. Pues, alegremente todo salió de acuerdo al plan.
Ahora con eso resuelto, y viendo que tenía tiempo libre, iba a ver qué podía hacer por la ciudad. Caminé a mi vehículo y me adentré en este, lo encendí y luego conduje de nuevo. Ahora mientras empezaba a conducir, pensé en un poco qué hacer o qué comprar con mi dinero. Tal vez debería comprar un teléfono y llamar a mi mamá para ver si estaba bien. Pero luego también pensé en otras cosas, como en que quería divertirme un poco. Así que pensé que debería irme a donde me entretenga más, pensé en tal vez ir a un centro comercial, o ir a un bar para matar las penas y tal vez conocer a una chica, o incluso ir al cine a ver una película. Había mucho que podía hacer, y el día seguía siendo bastante decente. Pero entonces, mis pensamientos fueron interrumpidos cuando la radio dio una pequeña alarma. Atención, señal de emergencia, esto no es un simulacro, un monstruo tipo C se dirige a Saltadilla. Gritó la radio de pronto. ¿Qué? Pregunto yo de la nada. ¿Acaso escuché bien lo que dijo la radio? Mientras trataba de ajustar la radio para tratar de sintonizar otra vez eso, los vehículos de policía a mi alrededor desaparecían uno a uno de la zona rápidamente. Las casas eran selladas con llave y los ciudadanos que lograron escuchar la noticia corrieron a sus casas o algún transporte que los lleve allí rápidamente. Cuando me rendí en tratar de buscar la señal de nuevo, miré alrededor por la calle de nuevo y descubrí que no había nadie. Y la estación de policía estaba cerrada con llave y rejas. ¿Qué coño? Pregunto yo mientras salgo de mi vehículo y miraba alrededor. ¿Dónde están todos? La calle estaba desértica. No había ninguna sola persona. Ni siquiera se escuchaban los autos a la distancia como toda ciudad normal. Eso me preocupó. Cuando puse mi mano en la puerta de mi auto, escuché un chillido que parecía de un murciélago en el cielo. Miro arriba rápidamente y mis ojos se abren como platos al ver que era un murciélago gigante. Le calculé como 3 pisos de alto y no parecía el único. Vislumbré que eran literalmente 3 murciélagos del tamaño de 3 departamentos en el cielo. ¿Qué mierda? Grité yo asustado mientras regresaba adentro de mi auto bastante espantado. ¿Acaso estaba viendo eso? ¿Hay murciélagos gigantes en el cielo? Ok. Debía tranquilizarme, en ese momento me puse muy nervioso, ya que literalmente estaba viendo algo que no debía pasar. No sabía que algo así podía existir, eran literal 3 murciélagos gigantes. Miré de nuevo hacia el cielo para ver si eran reales. Dios mío. Sí lo eran. Eran murciélagos gigantes. Parecía que estaban volando por el cielo y parándose sobre edificios que apenas resistían su peso, era claro que no mataría a uno con mi pistola. Pero rayos. Solo tendré mi pistola en mano por si acaso. Puse el pie en el acelerador y lo apreté lo más que pude. Empecé a conducir a toda velocidad con la calle ahora muy despejada, mientras lo hacía usaba el espejo retrovisor para ver a los murciélagos. La buena noticia era que no iban en mi dirección y estaban más que nada vagando por el cielo y gritando de manera bastante molesta. La mala es que fijaron su mirada a un edificio, y iban a derrumbar esa torre. Que aunque no estaba cerca de mí, la nube de polvo y escombros seguramente iba a darme compañía extra. Los murciélagos chillaron cuando chocaron contra el edificio usando sus cuerpos gigantes. El edificio pronto se empezó a fracturar y a caer por la colisión, veía eso pasar y estaba pensando en 2 cosas. 1, que estaba jodido. Y 2, en las personas del edificio. Que seguramente ya perderán la vida por culpa de los murciélagos. Oh mierda. Apreté mi oreja derecha a mi hombro y a la otra oreja libre la tapé con la otra mano porque el impacto seguramente se iba a escuchar demasiado fuerte. Luego el edificio cayó unos 10 segundos después. El sonido del impacto resonó por toda la ciudad, yo por otro lado que estaba a unas manzanas de la destrucción lo escuché, y me aterró aún más pensando que tal vez cayó más cerca de lo que calculé, pero la verdad solo era el ruido que me volvía paranoico. Incluso todo tembló por un momento por el impacto del edificio hacia el suelo. Vi detrás de mí y vi que la nube de polvo se aproximaba rápidamente. Aunque no era tan rápida, pero aún era una maldita nube de polvo que lo volvería todo negro a mi alrededor. Miré a los murciélagos, y esas cosas seguían volando en una formación de triángulo chillando de una forma muy aguda que lastimaba un poco mis oídos.
¿Dónde estaban las fuerzas armadas cuando se les necesitaban? En eso. Veo algo que no me esperaba. Los murciélagos fueron parados de golpe por 3 rayos de energía que impactaron contra sus caras, cada uno con los colores rosa, azul claro y verde. Los murciélagos pronto que tarde luego del impacto, cayeron y chocaron contra otro edificio que por suerte no lo tumbaron pero sí dañaron sus cristales y infraestructura exterior bastante bien, y por ese impacto los 3 cayeron contra el suelo. Aunque no veía qué pasó desde mi distancia, parecía que los derrotaron de un golpe ya que pasó un tiempo y no se elevaron de nuevo. Cuando vi eso, me impresionó. Aunque ahora quería saber. ¿Qué fue y quién fue que lanzó ese ataque? ¿Acaso fue el ejército quien vino aquí? No parecía ningún arma que yo haya visto antes, era algo más. Yo lo sabía. Pero centrándome en la nube de polvo, parecía ser que llegó a su límite y ya paró de seguirme, entonces paré mi auto en medio del camino y salí de mi auto a ver mejor lo que estaba pasando en el cielo. Ahora por esa nube de polvo y los edificios de la zona, no podía ver a los murciélagos que cayeron en el suelo pero sí a 3 cosas en el cielo. Parecían seres humanoides pequeños ahí volando, pero debido a la distancia no podía decir qué edad tenían o cómo se veían, solo sus colores, azul, rosa y verde. Las 3 cosas fueron hacia los murciélagos, vi cómo se alzaron los 3 al cielo cargando a los murciélagos como si no pesaran nada, para luego lanzarlos fuera de la ciudad con una fuerza tremenda, vi cómo desaparecieron por el horizonte en muy poco tiempo. No entendí nada de lo que pasaba. ¿Quiénes eran? Pero luego me di cuenta de quiénes eran. ¿Acaso son ellas las chicas superpoderosas? Ahora todo tenía sentido. Eran reales. Unas especie de superhéroes, y eran 3. Por una parte me impresionó muchísimo, jamás pensé que mi ciudad era protegida por cosas como ellas. Pero por otro lado, me preocupó muchísimo por igual. Empecé a pensar en las probabilidades de que más podría existir, ya que si esas cosas existen, ¿qué más podría existir? Antes de hacerme dudas existenciales, vi que los superhéroes pronto se fueron volando de la zona con una estela de luz de los colores que te mencioné siguiéndolas. Cuando vi eso, pensé lo siguiente. Espera. ¿No ayudarán a las víctimas del derrumbe? Ya que si recordamos bien los murciélagos derrumbaron un edificio y muy posiblemente también los otros que estaban alrededor de ese edificio se dieron al derrumbe. Ya imaginaba que muchas personas murieron por eso, pero ¿qué pasaba con las personas que posiblemente los agarró el incidente de paso? ¿Acaso seguían vivas? ¡Oh mierda! Exclamé. Vi la nube de polvo la cual parecía estar disipándose pero ahora parecía una niebla de polvo. Esto no será bueno. Exclamé de nuevo. Entonces entré a mi auto, aunque posiblemente el polvo se iba a adentrar en mis pulmones, mi código moral no me permitía dejar a personas inocentes debajo de los escombros. Tenía que ir a ayudar cueste lo que cueste. En eso piso el acelerador y voy hacia el centro del incidente. Paso unos 10 minutos luego de conducir hacia allí lentamente. Paré mi auto y la neblina de polvo me permitía ver poco, pero aún podía ver lo que pasó. Había escombros por todos lados de la zona del derrumbe. Algunas personas heridas salían de la zona con algo para cubrirse las bocas como trapos y incluso su propia ropa para que el polvo no les entre a los pulmones, todos parecían heridos, algunos estaban ensangrentados, otros incluso les faltaba algún miembro y otros simplemente estaban en el suelo posiblemente muertos o noqueados, era una visión desoladora. Yo tenía las ventanillas arriba mientras conducía por la zona, veía a ver a quién ayudar y vi a una persona. Era un hombre de más o menos 40, estaba inconsciente y una piedra grande estaba encima de él presionando su espalda. Yo paré mi auto frente a él y salí a ayudarlo, la piedra era del tamaño de su torso así que la tomé y hice fuerza para sacarle la piedra de encima, me tomó algo de trabajo y cuando logré quitársela el tipo logró respirar de nuevo. Llegué justo a tiempo, parecía que estaba perdiendo fuerza en respirar, lo cargué sobre mi hombro y me lo llevé a mi auto, lo puse sobre el capó para que se recostara y le empecé a dar palmadas en la cara para que se despertara. Señor, oiga, señor. Le grité al señor cerca de su cara mientras él lograba despertarse poco a poco. Débil y nublado, miraba alrededor desconcertado de lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Ganaron el partido? Preguntó este aún aturdido y confundido, yo solo suspiré y lo ayudé a sentarse en la ástera. Vamos amigo, céntrate, ¿te puedes parar?
Pregunto yo a lo que él se soba las piernas y se levanta del suelo débilmente. Sí. Demonios, ¿sabes qué fue lo que pasó? Me preguntó mientras se sobaba la cabeza herida y un poco ensangrentada, pero yo negué con la cabeza. No. Bueno, en parte sí y no. Unos murciélagos gigantes derrumbaron el edificio y las chicas superpoderosas los derrotaron. Te sugiero que vayas hacia el norte para salir de aquí. Dije yo apuntando por donde vine. Bueno. Gracias. En eso él se va caminando débilmente y yo me adentro en mi auto de nuevo. Así iba a ser todo este tiempo, solo yo salvando a cuantas personas como podía del accidente que se ocasionó por la pelea sobrehumana. Como sacando a gente de los escombros y tal vez ayudándolas en sus heridas. Se notaba que me tenía una jornada muy larga que hacer. Conduje un buen rato, ayudando gente en sus dolencias, sacando a gente de los escombros, incluso algunos se ofrecieron a ayudarme también. Además, con mis conocimientos médicos que aprendí en mi servicio militar pude también curar un poco a las personas que veía muy heridas con trapos grandes o retales de tela. Así fueron esas 2 horas de buscar personas y ayudar personas heridas. Entonces logra llegar al centro del desastre, donde pare mi auto unos metros más alejado porque la carretera desde ese lugar estaba suficientemente lleno de escombros y rocas como para pasar mi auto libremente por ahí. Yo fui caminando sobre los escombros y daños del edificio que se cayó hasta llegar y subirme sobre la pila más grande de escombros que cubría toda la carretera en un radio de 167 metros. En eso yo gritaba por señales de vida. Ya que no había nadie. Solo algunos cadáveres y la desoladora destrucción del edificio caído. Hola. Mi voz resonaba en ese lugar destrozado y muerto. Pero no había nada. No escuchaba nada y todo lo que veía era solo muerte. Camine. Grite. Mire alrededor por algo o alguien que estuviera vivo. Pero no había nadie, no escuchaba a nadie, solo veía más cadáveres y escombros y más casas y edificios destrozados por el derrumbe del edificio más grande. En eso me empecé a rendir y iba a irme pensando que aquí solo habían cadáveres y destrucción. Hasta que escuché un llanto muy quieto debajo de mí. Debajo de la montaña de rocas y escombros en los que estaba parado. ¿Qué mierda? Entonces yo rápidamente me acosté en el piso y puse mi oreja cerca del suelo para escuchar mejor lo que sentí. Era débil y quieto. Pero notaba un lloriqueo débil y quieto de un niño debajo del suelo lleno de escombros. Golpeé el suelo un par de veces con mi puño cerrado y el niño paró de llorar un rato. Oye, estás ahí abajo. Grité yo al suelo repleto de escombros, mientras empujé mi oreja más cerca de cualquier agujero debajo de los escombros. Sí. El sonido fue vago, pero podía jurar que era el de un niño. Esto ahora me puso nervioso. ¿Cómo demonios iba yo a sacarlo de? No sé, 6 o 12 metros bajo pedazos de edificio muy pesados para que yo los levante. No tenía el equipo para esto y tampoco tenía mucho tiempo. Necesitaba pensar qué hacer rápido. Mierda. ¿Por qué no me compré un teléfono? Carajo. Necesito ayuda. Pero debo marcar el lugar, donde consigo yo un... En eso. Veo mi gorra, la gorra de mi padre. Papá, en ti confío. En eso dejo la gorra exactamente en el suelo donde el niño lloró y estaba enterrado y me agaché de nuevo para hablarle al niño. Escucha, no te preocupes, solo respira despacio y profundo y no te duermas, volveré por ti con ayuda, ¿me escuchas? Volveré. En eso yo me voy corriendo de la zona, en dirección hacia mi auto. Corrí a mi auto y bajé de la montaña de escombros de edificio, el cual no estaba muy lejos, solo estaba a unos 50 metros alejado de mi auto. Luego de llegar, entro en mi auto rápidamente y luego conduzco hacia atrás para hacer un giro para luego conducir por donde vine. Mientras conducía no podía quitarme de la cabeza al niño enterrado entre los escombros, por un momento no podía pensar en lo peor, pensaba que un palo de fierro le atravesó el estómago, o que las rocas destrozaron sus piernas y se estaba desangrando lentamente, todo esto me ponía tenso, pero tenía que hacer esto por él, tenía que salvarlo. En eso vi unos bomberos y rescatistas pasar al otro lado contrario de la carretera 2 minutos después a mi misma dirección en la carretera, lo que me hizo frenar rápidamente, girar mi auto hacia ellos y me procedí a seguirlos con mi auto. Oh sí. Agradeciendo a Dios por mi maldita suerte, empecé a pitar mi auto para llamar su atención. Oigan. Saco mi mano por la ventanilla, haciendo señas para que se estacionen.
Para mi buena suerte lo logré, ellos se estacionan y yo lo hago también al mismo tiempo, yo me bajo rápidamente y voy a ellos en la cabina del conductor. Señor, necesito su ayuda. Grito yo y el bombero me mira. Como todos, apenas estamos viniendo pero no tenemos una zona clara de la situación. Sí, escuché, hay un niño atrapado, posiblemente 6 metros bajo los escombros, tienes que seguirme. Grito yo rápidamente mientras iba a mi auto. Mierda, eso es serio, llame, posiblemente podamos hacer algo. Yo arranco mi auto hacia la misma zona de nuevo, ahora con apoyo de los rescatistas. Cuando llegamos me bajé de mi auto y corrí hacia el mismo lugar donde estaba mi gorra, la cual seguía allí. Unos 6 bomberos me siguieron de paso y estando ahí parados estaban mirando el suelo. Es aquí. Golpeó el suelo de nuevo. Oye niño, ¿sigues ahí? Lo llamé de nuevo. Sí. Se escuchó su voz débilmente, pero aún se escuchaba. Los bomberos y rescatistas lo notaron también y se pusieron en marcha. Demonios, con suerte posiblemente tenga suficiente espacio para respirar y moverse. Oigan, rescatistas, traigan el taladro. Informó uno de los bomberos, uno fue a reportarlo y los demás se fueron por la zona de destrucción para buscar a más enterrados entre los escombros. Gracias, señor, nos encargamos desde aquí, usted debe irse fuera de la zona del derrumbe. Sí. Es un placer. En eso yo me voy a mi auto. Entro en mi auto y lo giro otra vez en dirección contraria. Creo que ya la compañía llegó. Vi muchos policías presentes en la zona, como también bomberos y rescatistas y médicos revisando todos los lugares posibles y socorriendo a la gente herida. Vi como la nube de polvo por lo menos ya se disipó mucho y el sol pudo iluminar más el ambiente y se notaba que ya no había más peligro de lo que debería. Ya todo estaba siendo arreglado poco a poco. Conduje lo suficiente para estar lejos de la zona del incidente y pude salir de allí. Suspiré luego de lograr ayudar por lo menos en algo. Muchas de esas personas recordarán mi cara seguramente, además le dije mi nombre a más de uno, seguramente me recordarán como un héroe. Pero ahora eso no era importante. Había otra cosa que también socavó mi mente y me pongo a pensar. ¿Por qué esos superhéroes no ayudaron a las personas del derrumbe? Simplemente expulsaron a los murciélagos y solo. Simplemente se fueron. Eso no fue raro sino también sospechoso. Pero más que nada imprudente y sobre todo irresponsable. ¿Acaso no les importaban los ciudadanos? Tenía mucho que investigar de estos superhéroes que tenía Saltadilla. Algo olía mal. Lo sé. Apenas llegué a mi ciudad, y ahora todo en Saltadilla me huele mal. ¿Qué está pasando con mi ciudad? Bueno, gente de YouTube, espero que les haya gustado el nuevo capítulo de este fanfic. No olviden comentar qué les pareció, compartir esto con sus amigos y darle like y suscribirse a mi canal. Soy Goldiecat y nos vemos en otro tiempo. Adiós.